Saludos amigos de Al Filo, acaba de comenzar el informativo número 1 de todos los fines de semana. Al Filo. Esta semana, como toda la semana, aunque teníamos unos cuantos días que no estábamos aquí en vivo por otros compromisos que teníamos, pero ya nos reintegramos a conversar con ustedes. Esta semana tenemos muchas, pero muchas informaciones. A propósito de todas las informaciones que tenemos, vamos a hacer o a pasar al set de los comentarios. Esta semana, de verdad que muy caliente, principalmente en las redes sociales, todos estos temas que son y fueron noticias, que se reflejan tanto en los medios de comunicación también como en los medios no tradicionales. Y la primera noticia es el apresamiento del diputado por el PRM de Gutiérrez, quien fue apresado llegando a la ciudad de Miami, que fue presentado durante la semana ante una juez, ante la justicia en Miami, y luego el viernes pasado nuevamente presentado, donde se declaró inocente de los cargos imputados. Miren, yo quiero que hagamos un paréntesis para hablar de este caso. En la República Dominicana, a raíz de la maxificación de todos los partidos políticos, que ya los partidos políticos dejaron de ser todos partidos tal vez de cuadro, aunque el PLD fue quien por más tiempo logró mantenerse como un partido de cuadro. La mayoría de otros partidos por mucho tiempo inclusive han sido partidos de masa. Pero más bien me hablo alrededor de la maxificación y de la introducción de actores diferentes a la política, no solamente los políticos tradicionales que te hacen carrera política o que te estudian política. Estamos hablando de las personas que entran a la política, pero que no tienen una carrera dilatada y que no han hecho carrera en sí dentro de ella. Hablamos de los banqueros, hablamos de las personas de los gaseros, hablamos de los constructores, hablamos de un sinnúmero de actividades propias de la vida diaria de la República Dominicana, que legalmente no hay problema, pero que por su naturaleza tienden a tener muchos tentáculos de dinero mal habido, como la construcción, como las bombas, tanto de gas como de combustible, como las bancas de loterías y los juegos de azar. Su naturaleza propia es la que permite que dinero mal habido de droga, de extorsión, de narcotráfico, de robo, de crímenes, de delitos de alta gama, como dice la canción, alta gama, y que esos capitales vayan, porque de manera fácil pueden invertir y pueden taparse, hacer una fachada para aparentar tener un negocio lícito. Es como dicen algunas personas en Santiago, ese señor que está sometido a la justicia hoy por narcotráfico, y déjeme decirle que los gringos no son como los dominicanos. Si el gringo le dijo a usted que usted tiene un compromiso con la justicia, porque en ese compromiso con la justicia usted no logró tener sus cuentas claras y fue sometido, usted puede estar seguro que usted va a ser condenado. Es muy difícil que se escape. ¿Por qué es muy difícil? Porque cuando un gringo le da seguimiento durante años, le da soga, y luego entonces la jala, como se dice en el campo. Por eso es que si lo sometieron, usted puede estar seguro que tienen pruebas contra usted. No como aquí, que hacemos un círculo, que hacemos un show mediático, sometemos a una persona, lo humillamos, lo aqueroseamos, y resulta que muchos de ellos luego son inocentes, como el caso de Brecht inclusive, que muchas personas no hubo forma de probarle para atarle a un proceso, ni llevarlo a un juicio de fondo, después que fueron avergonzados de mala manera. ¿Y saben qué es lo que más me llama la atención? 3 o 4, 5 minutos duraron para conocer un juicio, en este caso para conocer si había presupuesto para estar libre o no, o si había arraigo o no del diputado. Sin embargo, aquí en el juicio Coral, en el juicio de Odebrecht, duramos días litigando, tanto la fiscalía haciendo show mediático, buscando vanagloria mediática, como el propio juez también, que quiere ser el rockstar en medio de un proceso. ¿Por qué no? También los abogados
de los imputados que ven la Cámara como la gloria para ganar reputación y ganar nombre. Así no se hace patria. Y con el narco metido en la República Dominicana, en los partidos, hasta la sangre, hasta el tuétano, no vamos para ningún lado, porque cada vez que gana un partido, se llenará de narco el Congreso y de narco el gobierno. Otra noticia también que esta semana fue tendencia fue, bueno, no sé si decir la entrevista o decir la alocución del presidente. Porque fue una entrevista con 12 entrevistadores de gran renombre, de gran reputación, pero aparentemente con las preguntas muy acomodadas al incumbente. Digo muy acomodadas porque quienes hacemos entrevistas sabemos qué significa pichar la huevita. Se la picharon bien huevita al presidente para que la bateara. El presidente hizo un sinnúmero de señalamientos referentes a los temas de su gestión de gobierno de unos 9 meses. Todo lo que ha hecho, pero dentro de todas esas cosas que él dijo que había hecho, también en las redes sociales se le refutaron muchas de ellas que se entendían que no se han hecho y que el presidente no le dieron la información correcta por demás. Miren, yo no le voy a decir que estuvo ni bien ni mal, porque esos 2 entrevistadores son 2, en el caso de Uchilora y de Alicia Ortega, son 2 periodistas muy reputados y muy buenos entrevistadores ambos, por cierto. Yo creo que hicieron un esfuerzo de un ejercicio donde un mandatario lógicamente pide algún tipo de consideración y que no quiere que ninguna pregunta venga fuera de lugar y que podría ponerlo contra la pared o en ridículo. Aunque hay una de esas preguntas que se hizo que es en el caso de las nominillas, que el presidente dijo que no había. Abinader dijo que no había una sola nominilla en el Estado. Presidente, que no hay una sola nominilla en el Estado. Esa palabra es muy comprometedora, porque para nadie es un secreto que para usted poder cumplir con los compañeros de la base o con los compañeritos de la base, muchos de ellos que no tienen perfiles para ir a posiciones importantes, se recurren los partidos a hacer nominillas y nombrar a muchos de ellos. Yo le puedo decir 2 o 3 instituciones que es Vox Populis, que tienen nominillas y que nombran a compañeritos de la base que hicieron su trabajo y que merecen también que le den su ayudita. Lástima que sea con el presupuesto general de la República y que deberían de cumplir una función, pero esa es la cultura. Y no podemos llamarnos engaños porque esa es la realidad política que impera en la República Dominicana. Ahora, decir que no hay, es como el caso de Ocoa, que llevaron la luz a Sabana, que no recuerdo si fue Sabana Larga. No, eso no es verdad. Ahí ha habido luz. Hicieron ajustes, sí. Un amigo me explicaba la problemática que había aparentemente entre 2 distribuidoras, una confrontación de quién cobraba y de quién servía. Pero no es verdad que se llevó la luz ahora, porque ahí había luz. Pero nada, son de las cosas que pasan y que se comentan dentro de un caso o dentro de una entrevista, como el caso de Abinader. Ahora bien, yo en lo personal, cuando escuché a Luis Abinader hablar, pensé mucho en Macondo, o pensé mucho en Alicia, en el País de las Maravillas, porque en 9 meses del gobierno de Abinader, aparentemente la fórmula del agua y cómo pasar el Niágara en bicicleta se le inventaron y todo está resuelto aparentemente. Presidente, eso no es así como usted dice. Aquí usted tiene escándalo de corrupción por doquier. Hablando de transparencia y le renuncia a una gente por escándalo de corrupción y no nos someten a la justicia. Yo creo que así como vamos, no vamos a llegar muy lejos. ¿Sabe por qué no vamos a llegar muy lejos? Porque aquí vendemos un panorama de un país donde todo está resuelto, cuando en la realidad nada de eso es así. Wow. Llévate
negocio adelante con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha atractivas tasas desde 7.95%, descuentos en comercios, educación financiera y el sorteo de la cuota de tu préstamo por un año. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de los dominicanos. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Y otro tema que estuvo caliente en todas las redes sociales y en los medios de comunicación fue la cancelación del director de este y también la suspensión en el momento del director de la Lotería Nacional, que fue suspendido para averiguar, pero a los 2 días aparece la denuncia ya de la joven que servía de presentadora en el caso de que se está investigando por el caso del fraude, ¿verdad? No supuesto fraude, del fraude de la lotería con el número 13, que ahora está de moda, dice el senador del PLD por Elías Piña, Iván Lorenzo, a quien le mandamos un saludo. Miren, las destituciones esta semana estuvieron muy calientes. Número 1, en el caso de la destitución del director de que no tuvo ningún tipo de explicación pública, no hubo una nota de prensa, no hubo una rueda de prensa, no hubo ninguna nota oficial. Se maneja tras bastidores que hubo un conflicto de intereses, porque también pudo haber sido contratista en un momento dado, no sé si es contratista ahora, y por ahí podrían dar las cosas, es lo que se está diciendo en el argot popular y en los restaurantes, donde los comunicadores se sientan a conversar, los políticos y la vida pública, diríamos. Pero en el caso ya del director de la lotería, que lo vimos muy bravucón, hablando, señalando, retando al partido que salió, retando al que lo señale ahora. Vimos como en un caso anterior que se volvió a salir agua, el caso anterior, donde un sorteo de 2 millones de pesos lo cobró un motorista de Bonao de su provincia. Y vimos cómo él mismo hizo la del Ministerio Público, hizo la de juez y lo entrevistó, lo grabó, lo difundió, bravuconeando. Vemos ahora que me gustaría que la producción me gustaría que le ponga el motor donde se fue el director de la lotería cuando terminaba ya de entregar la posición a Tobar. Para que ustedes vean, miren cómo se monta en su motor y se va. Eso fue razón de mucha burla y mucha risa en todas las redes sociales, porque luego de un escándalo como miren con lo que sale este flamante director de la lotería, que por cierto, antes era el vocero de la Federación de Banca, FENABANCA creo que se llama, la federación, o sea que pusieron la iglesia en manos de Lutero, y ya ustedes ven lo que ocurrió. La presentadora señala que el propio director le dijo que alguien se le iba a acercar para plantearle de un sorteo especial, y ese sorteo especial fue el famoso 13. Y ya ustedes saben todo lo que pasó. Si seguimos como vamos, señores, yo no creo que Luis Abinader tenga un gobierno muy cómodo, porque con más de 10 escándalos de corrupción, entre nepotismo, corrupción, sobrevaluaciones, cancelaciones que ha tenido Abinader en tan solo 9 meses, no luce nada halagüeña su gestión de gobierno. Y ni decir del rebrote que se ha armado con este tema del COVID-19, principalmente en la capital, en San Cristóbal y en Santiago, sin ningún tipo de control, que aparentemente es muy probable que tengamos que volver 4 o 5 meses atrás, donde el régimen donde los controles fueron muy duros
para poder retener el brote del COVID. Lleva tu negocio adelante con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha atractivas tasas desde 7.95%, descuentos en comercios, educación financiera y el sorteo de la cuota de tu préstamo por un año. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de los dominicanos. Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas o de la entrevista. Tenemos con nosotros en el día de hoy al buen amigo que es aliado de este programa ya. Deberíamos más bien darle un espacio aquí al lado con nosotros. El buen amigo Julio César de la Rosa, quien es presidente de Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, que tiene mucho trabajo aparentemente en estos días. Julio, bienvenido. Gracias, Félix. Complacido de poder compartir contigo. Julio, entrando de una vez en materia contigo, ¿cómo anda ADOCO? ¿Cómo andan las actividades propias de su institución? Bueno, trabajando como siempre, aunque lamentablemente la debilidad institucional en la República Dominicana nos da, cuando se producen cambios de gobiernos y partidos, pues una mayor participación, un mayor activismo, sobre todo por todos los casos que se llevan a la justicia de corrupción, siempre marcado en el gobierno que partió, evidentemente, pero que en la medida que va transcurriendo el tiempo, pues también el gobierno que se instala comienzan a ventilarse algunas irregularidades en instituciones públicas, y eso de una forma u otra pues pone a uno a hacer un mayor esfuerzo en el activismo del día a día, aunque permanentemente nosotros realizamos nuestras actividades de monitoreo de cumplimiento de las leyes, en el caso específico de la Ley de Compras y Contrataciones y la Ley de Libre Acceso a la Información, de la cual precisamente pusimos a circular en esta semana que transcurre, que culmina ya, el séptimo informe cuatrimestral de cumplimiento de la Ley 200-04 de libre acceso a la información. ¿Qué dice ese informe? No, claro, aparecen las instituciones, las principales instituciones, entiéndase los ministerios, direcciones generales o los órganos constitucionales, que ha habido un cumplimiento cabal de esta ley. Sin dudas que esto es parte de la satisfacción que uno pues tiene como forma de incidir en lo que es el cumplimiento de una herramienta tan efectiva como esta en la administración pública, y esto parte de que para el año 2009, 2010 eran muchas las acciones de amparo que se elevaban por incumplimiento de la ley, y ya no hay necesidad de hacerlo porque la mayoría de las instituciones están cumpliendo al pie de la letra, Julio, estas disposiciones. Julio, tú acabas, o ustedes como institución, acaban de presentar un informe de monitoreo, ¿verdad? De los controles que ustedes establecen desde el punto de vista del control de la corrupción. ¿Algún caso positivo y un caso negativo? ¿Quién es el primero en cumplimiento y quién es el último en ese informe? Son varias las instituciones que obtuvieron calificación del 95 al 100. Y esto es valorable porque estamos hablando que esta ley manda a tener el portal en la página, en el portal, todas las informaciones que se generan en la institución y sobre todo las principales, así como la designación del RAI, del responsable de acceso a la información. Y esto, pues, una tarea que se inició y que se le ha dado continuidad, pues hemos encontrado que hay un cabal cumplimiento y sobre todo del uso de la herramienta del SAI, que es la solicitud de acceso a la información pública. Vamos a nombrarla, Julio. ¿Cuáles fueron las que obtuvieron? Sí, las que mejor quedaron fueron el Tribunal Constitucional con 100,
el Indotel, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, también quedaron en esa posición la Dirección General de Impuestos Internos o la Dirección General de Aduanas. Ya entre 90 a 95 a 98, la Junta de Aviación Civil, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado, de la misma forma que Promese. Y la que sacaron 50. Son varias. Y la que sacaron 50 y 55. No, la que sacaron son? la calificación de más baja están sobre el 80, porque realmente hay un cumplimiento total. Está la ONDA, la Oficina Nacional de Derecho de Autor, está la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. No hay forma de que esta entidad de informaciones que cumpla la ley, una paradoja, que la dependencia jurídica del Poder Ejecutivo no rinde información. Estamos diciendo entonces que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que supone que es el representante jurídico del Estado, bueno, en cierta forma del Poder Ejecutivo, del poder Ejecutivo, no cumple no cumple a cabalidad con la ley de libre acceso a la información. A partir de lo que es el compromiso de publicar todas las informaciones que se generan en esta dependencia del Poder Ejecutivo, tiene una calificación baja, al extremo de que hay una práctica recurrente y es el salto de decretos. ¿A qué me refiero? Que algunos decretos que deben ir en orden numérico, el 321, 322, 323, te saltan del 321 al 360, por ejemplo. Entonces eso nos ha llamado la atención porque son decretos que deben publicarse tan pronto lo firme el presidente de la República y no está ocurriendo. Entonces, al no estar marcado de manera cronológica, hemos solicitado informaciones de algunos decretos que sospechamos de qué se tratan, pero que no se han dado a la luz pública y tampoco dan estas informaciones, lo que nos veremos en la obligación de tener que procurarlo a través del Tribunal Superior Administrativo o de la jurisdicción penal, como contempla la ley, por el incumplimiento de estas informaciones que caen entonces en lo que es denegación de información. ¿Tiene el presidente conocimiento de esta negación de derechos que está haciendo su propia consultoría? Porque en este caso es un despacho del presidente también. Entiendo que no, que son cosas que escapan ya a la máxima autoridad, y esto es una falencia que en nada contribuye a la buena imagen de una institución como lo es el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, que la consultoría jurídica no ofrezca informaciones. Julio, muchos temas referentes a estos temas de corrupción, valga la redundancia, comenzando por el tema de la Lotería Nacional, que me gustaría ver cuál es la posición de la Alianza Dominicana contra la Corrupción con este caso, con este escándalo evidente que ha ocurrido, donde está involucrado inclusive el propio director de la lotería. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Bueno, mira, esto es algo recurrente. Nosotros particularmente hemos estado en 3 o 5 situaciones que se han producido alrededor de la lotería. Una vez una compra de juguetes, de la misma forma que pagos irregulares, donaciones irregulares, y ahora este escándalo que ya no afecta de manera directa a la institución en términos administrativos, sino que ha afectado a terceros vinculados a la lotería, como son que explotan el negocio de las bancas de apuestas de lotería. Esto sin dudas pues constituye un revés a lo que debe ser el manejo transparente de las instituciones, y en donde nosotros desde el principio pues planteábamos que esto no se trataba de un caso aislado y que pudiera imputársele a 2 personas, en el caso de el no vidente y de la locutora de la Lotería Nacional o de los sorteos de la Lotería Nacional, que esto era algo que se venía dando con el
patrocinio de figuras del más alto nivel de esa institución, y con las declaraciones de la propia locutora de que de una forma u otra le dan participación responsable al administrador suspendido de la Lotería Nacional, pues esto amerita que el Ministerio Público pues le dé una mayor importancia a este caso, porque decimos que mayor importancia porque en principio el propio administrador es que pone la denuncia. Sin embargo, él continuaba en la posición cuando debió haber sido el primero en ser sometido a un proceso de investigación, hasta que el presidente de la República decide pues suspenderlo en un acto poco usual, porque la ley 4108 reserva la suspensión para aquellos servidores públicos de carrera que se vean envueltos en un proceso de investigación. Sin embargo, él tomó esta decisión, la cual vamos a esperar que se produce en la Lotería Nacional y que el Ministerio Público hace. Y no es un paño con pasta, como decimos en el campo, decir que hubo una suspensión, para no decir que hubo una destitución, para no decir que hubo una destitución por corrupción. Bueno, evidentemente que lo que operaba era la destitución, porque el hecho de darse un escándalo con estas características alrededor de una institución que requiere de la confianza de quienes usan de los productos que ella vende, pues creo que hubiese sido la mayor solución, y sobre todo la llegada de una persona como Kiko Tabar, que tenemos la seguridad que de ahí eso tendrá que salir, o la solución a la Lotería Nacional, recomendación que nosotros inclusive hemos hecho de la lotería para ser una actora, como en efecto se está produciendo. Pero el presidente tiene esas atribuciones y hay que respetárselo. Sí, Julio, pero la lotería aparentemente ya no es solamente este caso, porque hubo un caso anterior con un sorteo donde él mismo aparece en un video público, interrogando, como si fuera Ministerio Público, a un empleado, a un colaborador que había cobrado un cheque de 2 millones, un boleto de 2 millones de pesos, pero eso pasó sin pena y sin gloria. No hubo sometimiento, y dice la misma gente de Bonao que el motorista anda para arriba y para abajo. ¿Qué información tienen ustedes sobre eso? No, las informaciones que se dieron a conocer a través de los medios de comunicación es algo, Félix, que te dice por dónde van las cosas en esa institución, y por eso creo que lo que debe concluirse con un proceso de disolucionarle, cambiarle el objeto, en vez de ser promotora de los juegos de azar, que sea rectora, que sea reguladora, que tienen esta actividad en el sector privado, que son muchas. Aquí hay lotería diario, y también que pudiera aprovecharse el paso de estas atribuciones a la Lotería Nacional, que pudiera ser una especie de superintendencia que tiene el Ministerio de Hacienda como la dirección de casinos, y que la lotería, que depende también de Hacienda, pues caiga en ese renglón de ser un ente regulador, no promotor. Sí, hay un diputado, me parece por La Vega, que presentó una resolución sugiriendo una posible eliminación de la Lotería Nacional, pero viendo su conclusión, aparentemente podría ser que usted prefiere una conversión a una eliminación. A una superintendencia, sí, efectivamente, no, porque la eliminación pura y simple no debe operar, porque recuerden que la lotería es que tiene que ver con las loterías privadas, Loteca, Leisa y cuantas loterías hay, y ya también hay una serie de bancas que son consorcios multimillonarios, y que entonces esto permitiría que el fisco recaude. Ahora que se está hablando de reforma fiscal, esa sería una vía de recaudar. Si tú te sacas un premio en la lotería, te descuentan el 27%.
del premio. O sea, si tú te sacaste 1 millón de pesos, tú vas a recibir 730 mil pesos, porque 27 van al fisco. Pero Julio, si tú te sacas 1 millón de pesos en palé, tú no pagas nada. sí, finalmente entonces, en este caso ya de la lotería, se dice, o es voz populi, que hay más bancas de lotería en todo el país que escuelas. Algo inaudito y que no ocurre en ninguna parte del mundo. ¿Cuál usted cree que es la solución para todo esto? ¿Eliminarla a todas las bancas o qué? No, mira, es que también esas son comparaciones complejas, porque tú decir que porque hay que ver cuáles son las condiciones para hacer o fundar una escuela y cuáles son las de la lotería. Hacer una lotería en cualquier callejón, una banca de lotería en cualquier callejón se hace. Ahora, una escuela no se hace en cualquier callejón. Entonces, es una comparación que no procede en esta oportunidad. Lo que sí debe es regularse. Lo primero es que por una banca legal hay 10 ilegales, de los propios banqueros. O sea, porque es un negocio del cual el Estado no tiene control. Pero la mayoría de Entonces, banqueros, si el Estado tiene, la mayoría de banqueros son diputados, ellos mismos son los que están haciendo la ley, la trampa entonces. bueno, es que ya el Congreso se ha llenado de banqueros, de gaseros y hasta de narcotraficantes. Bueno, a propósito de narcotraficantes, un escándalo público con el diputado por Santiago Miguel Gutiérrez con su apresamiento esta semana en Miami. Algunos dicen que es un apresamiento no del todo correcto por el tema de la inmunidad parlamentaria que le requiere, pero fue apresado. Yo quiero que tú me comentes sobre todo eso cuando hagamos una pequeña pausa y ya regresamos para ver cuál es la realidad con todo esto, con el apresamiento del diputado en Miami por narcotráfico. Si quieres tener un hogar para que tus hijos sean felices, lo puedes tener. El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del Gobierno Dominicano te dará amplias facilidades para que puedas adquirir tu primera vivienda con los recursos que tienes. Infórmate y regístrate en www.familiafeliz.gov.do. Tener la vivienda que soñaste se puede. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Regresamos. Antes de irnos a la pausa, Julio, conversábamos sobre el apresamiento del diputado Miguel Gutiérrez, diputado del PRM por Santiago, apresado en Miami. El viernes pasado se declaró inocente, pero aparentemente ese tema de los narcos y la política es voz populi, que solamente el quien no quiere saber no lo sabe. ¿Cuál es la opinión de Adoco sobre todo esto? Bueno, lo primero aclarar que la inmunidad solamente le protege en territorio dominicano, o sea, no tiene la inmunidad parlamentaria, como lo establece la Constitución, un elemento extraterritorial, es solamente en el territorio de la República Dominicana y como en efecto ocurrió. Particularmente la percepción mía es de que esto se produce con conocimiento de causa, probablemente para evitar el tener que someterse a un proceso de solicitud de levantamiento de inmunidad para que la Suprema Corte de Justicia conozca de la solicitud de extradición en su condición de persona, inclusive tengo entendido que es ciudadano de los Estados Unidos, tenía conocimiento de lo que venía y fue y se presentó de manera voluntaria apresándolo en el aeropuerto. Esa es mi percepción a partir
de algunos rasgos que uno va conociendo en la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. En consecuencia, esto lo que debe ser es tomado como referencia para la clase política, que procuren revertir el tema este del voto preferencial, que lo que ha servido es para que personas no partidistas, no pertenecientes a partidos, por el hecho de tener dineros y financiar campañas, sean los que van finalmente a representar a los partidos en el Congreso. Y no es el primer caso, hay otros casos de personas vinculadas al lavado de activos que han sido inclusive procesados, juzgados y condenados. Y esto debe invitar a la clase política que, sin violar el derecho que tiene un ciudadano a pertenecer a un partido y a postularse, sin embargo, éticamente esto en nada contribuye a la buena imagen de la actividad política. Eso sin duda que constituye un revés para el funcionamiento de los partidos, el que se estén dando este tipo de situaciones. Y creo que debe aprovecharse la oportunidad para verificar si es pertinente seguir permitiendo que una persona que no ha hecho carrera en un partido político por el hecho de tener dinero vaya, aspire y le gane a un militante que no tiene cómo invertir en su campaña electoral y por el voto preferencial finalmente se imponga el dinero. Julio, en la campaña pasada el PLD acusó públicamente al PRM de ser un narcopartido y aparentemente esa acusación ha tenido algo de razón a través del tiempo, porque fue sometido a la justicia en el caso ya de Yamil, ¿verdad? De Asua, también otro llamado Melvin, otro también acusado que hoy también es senador inclusive del cartel del Malecón, y otros implicados, incluyendo el diputado del cual estamos haciendo referencia. ¿Esto es fortuito, todos estos casos de narcotraficantes en el PRM, o es un asunto común en todos los partidos políticos? Eso es un asunto común en todos los partidos. Esperen los del PLD lo suyo también. Inclusive exfuncionarios que se vinculan a a actividades ilícitas y que pudieran estar también siendo solicitados en extradición en las próximas horas. Esto no es exclusivo de ningún partido. Los partidos son reflejos de la sociedad y convergen allí en los partidos miembros que se dedican a diferentes actividades, de la misma forma que se dedican a actividades empresariales lícitas, se dedican a actividades ilícitas que son contrarias a la ley. Esto pues pudiera ser el inicio de toda una batida contra personas que pudieran ser solicitadas en extradición, que activan en partidos políticos, inclusive llegando a posiciones selectivas, como es el caso del diputado de Santiago, y también llegando a la administración pública y sobre todo en el ámbito militar. Muchos militares vinculados a actividades ilícitas que pudieran estar siendo solicitadas en las próximas horas en extradición. A propósito, cuando se conoció el tema del caso Coral, ¿verdad?, que ya es muy conocido en la República Dominicana, una periodista hizo una pregunta en Palacio frente al presidente y preguntaba si esa investigación de militares se iba a seguir haciendo a los demás militares, pero aparentemente no cayó muy bien y no tuvo respuesta. ¿Cree usted que todos los militares también, bueno, generales que ganando 45,000 pesos tienen 100 y 200 millones, habría que investigar? Es que sin duda, Félix, de la caída de Trujillo hacia acá, y uno toma como referencia el régimen de Trujillo porque el único que podía detentar riqueza era él o su pequeño círculo. Sin embargo, para nadie es un secreto que los militares, desde que llegan a una posición de oficial superior, pues el estilo de vida que exhiben no se corresponde con lo que perciben. Y hay una serie de recursos que se manejan a través de lo que es la seguridad del Estado, y esto pues son utilizados por los militares. Aquí creo que pocos oficiales activos y retirados pueden demostrar la riqueza que exhiben y la forma en que viven, con un salario miserable para la posición que detentan y la
obligaciones que tienen de andar bien representados y sobre todo de cara a lo que es el estilo de vida, y que la clase política que va a la administración para poder garantizar lealtades, pues a veces se hace de la vista gorda de que estos operen a sus anchas, y por eso se producen casos como este del caso Coral, donde es algo sin duda penoso que conocer cómo se utilizan los recursos del Estado para beneficio de particulares, donde se pone en evidencia una falla de controles. Falló la Contraloría General de la República, que debió verificar que el que cobraba en una nómina realmente estaba cobrando porque estaba desempeñando una labor para el cual fue Julio, designado. destituido. Y esto contempla a todos los contralores que se han tenido en la República Dominicana. Sí, destituido el director de este sin ninguna explicación, pero está cancelado. ¿Qué información tiene Adoco sobre todo esto? ¿Habrá corrupción? Mira, esas son parte de los cuestionamientos que les hacemos a las actuales autoridades, y es que hay poca transparencia en algunas medidas que se han tomado sin que la población conozca a ciencia cierta qué ocurrió. En salud pública se anuncia un proceso de licitación para la compra de jeringa, para la inoculación de la vacuna del COVID. Se deja sin efecto el proceso, donde se advierte que había una sobrevaluación bárbara. Días después, el ministro de Salud Pública renuncia. Y no pasó Todos nada. sabemos que en este país no hay cultura de renuncia, o sea que el que renuncia es que lo renuncian. En el pasado jueves se da a conocer que la destitución del director de este, el viernes el ministro de Energía y Mina pues señaló de que este había planteado la renuncia. La realidad es que esta persona era contratista de este antes de ser designado, y tomó la decisión de excluirse de la empresa, que todavía seguía siendo contratista de este. Parece que se presentó algún conflicto en medio de esta realidad y optaron por pedirle la renuncia, y lo renunciaron, aunque la información que salió el jueves era de una destitución. Y cuando se dan situaciones como esta, pues evidentemente que se trata de una destitución, porque si alguien preavisa que va a renunciar, por lo general no lo hace de un día para otro, sino que le plantea a su superior: mira, yo me voy, te voy a dar 15 días para que busque el reemplazo, y de esta forma nosotros pues hacer la cosa cumpliendo con lo que establece la norma. Es lo mismo del ministro de Salud Pública. Recordemos que duramos 2 días o 3 días sin ministro. Si es una renuncia, pues se supone que tan pronto se da a conocer, se tiene a quien le va a reemplazar, y en ninguno de los casos, ni en el caso de este, se ha nombrado a nadie. En el caso de Salud Pública se duraron un par de días para designar al ministro, lo que significa que se trató de una destitución disfrazada de renuncia. Aparentemente las redes sociales le marcan pautas al gobierno. Esta semana fue tendencia varias veces en los medios de comunicación y también en las redes sociales decir que Luis Abinader había puesto la iglesia en manos de Lutero, poniendo un banquero al frente de la lotería, poniendo un guagüero al frente del Intran y poniendo un contratista al frente de este, y otros casos más también que hay desde el gobierno. ¿Qué tan correcto o incorrecto es hacer eso? Mira, evidentemente que esto constituye un conflicto de intereses. En el caso del Intran, una persona ligada al sector que va a regular, pues evidentemente que constituye un conflicto de intereses y no es saludable para la institucionalidad. De la misma forma que una persona, en el caso del administrador de la lotería, que había sido inclusive presidente de FENABANCA, la federación que agrupa a los propietarios de bancas de loterías, pues también es contraproducente. De la misma forma que lo ocurrido en EDESTE, que una persona ligada al sector, pues
esté formando parte de esa empresa que en un momento determinado se puede poner de manifiesto el conflicto de interés. Creo que esto, aunque la ley no lo prohíbe, porque no tiene excepciones o exclusiones, pero sí los gobiernos deben tomar eso en consideración, de no vincular a personas que provienen del sector privado a vincularse con una actividad en la cual en un momento determinado tienen que intervenir. Y eso es lo que crea este tipo de ruido, porque se va a imponer el interés particular del incumbente. Mucho ruido esta semana en las redes sociales y en los medios de comunicación con un sinnúmero de personas que participaron activamente en todo este proceso de la Marcha Verde y también con defensa o contra el gobierno del PLD. Y hoy aparentemente son evidenciados con amplios contratos de publicidad para el caso de los periodistas y otros nombrados como asesores y otras tareas dentro del Estado, todos de la Marcha Verde. Aparentemente solamente falta Doco por nombrarlo. ¿Qué opinión le merece eso a usted, Julio? Bueno, particularmente nosotros no participamos de ese colectivo de Marcha Verde. Nosotros teníamos nuestra reserva precisamente porque advertíamos que habían intereses más allá de lo que se propagaban de el fin de la impunidad, que es una lucha que nosotros hemos librado en todo tiempo, en todo el tiempo, sin ser algo coyuntural como se produjo en esa oportunidad. O sea, una coyuntura se presenta, se aprovecha para un gobierno determinado que no solamente el cese de la impunidad, sino que se ve un interés más allá de ese interés que nosotros legítimamente llevamos de manera permanente. Y por eso se vio más adelante una especie de desintegración de donde surgieron varios grupos, inclusive varios aspirantes a posiciones electivas a través de diferentes partidos políticos. Nosotros hemos mantenido el apartidismo desde nuestra fundación, nos involucramos en los temas por el fortalecimiento institucional, en los casos contra la corrupción, fijamos nuestra posición, pero no nos vinculamos a ningún partido en particular. En el caso de las designaciones, pues un derecho que le asiste tanto a ellos de formar parte de un gobierno, no es nada fuera de lo ético, legítimo, legal, están en su derecho y evidentemente que tal vez lo que se ha planteado es la falta de transparencia en que se da a conocer por personas que obtuvieron la información en el portal de la Contraloría General de la República. Creo que lo saludable hubiese sido que cuando se designaron como asesor, como cualquiera de la función que van a rendir, pues se hubiese dado a conocer. Eso no tiene nada de pecaminoso. Entonces no es saludable para el sistema de que estando designado adopten medidas, adopten posiciones como si fueran independientes, pero que en el fondo sí tienen un compromiso con el gobierno de turno. Eso ocurrió también con el PLD. Algunas personas que se querían mostrar como independientes del gobierno del PLD, pero se beneficiaban del PLD. Sobre la publicidad, eso es una práctica también recurrente. Cada gobierno pues va a apoyar a los que son afines a ellos. Lo hizo el PLD, lo hizo el PRD, lo hizo el Partido Reformista y ahora lo está haciendo el PRD. Julio, finalmente ya, en 9 meses que tiene el gobierno de Luis Abinader, aparentemente no, han explotado entre casos de corrupción, renuncia, más de 9 casos, o sea, prácticamente casi uno por mes. Los PLDistas dicen que en el gobierno que se vendió como transparente hay más corrupción que en todo, mucho más rápido, y los PRMistas dicen entonces que ahora hay corrupción, pero que por lo menos se denuncian, pero no hay sometimiento. ¿Qué tú crees? ¿Cuál tú crees que es la solución para todo esto?
No, mira, eso es plausible. Lo que se ha producido de que alrededor de un cuestionamiento que se pueda dar, debemos tener bien claro que la lucha contra la corrupción no solamente implica el traducir a la justicia a un funcionario público que violó una norma, porque hay por lo general actuaciones que no tienen ribeste penal para ser llevado a la justicia, sino que tienen componente de violaciones administrativas, cuya falta pueden considerarse como graves y la consecuencia de esa falta grave es la destitución, la amonestación y la destitución. Entonces yo creo que es saludable para la lucha contra la corrupción el hecho de que se den a la luz pública casos y sobre todo de que el presidente de la República haya tenido a bien de manera temprana, pues tomar la solución. Eso es saludable para el sistema, para la democracia y para la imagen de un gobierno. Lo que ocurrió en la lotería, eso es plausible. En otros gobiernos, los escándalos se iniciaban, se reproducían y se morían y no pasaba, no se tomaba ninguna decisión. Eso tenemos que destacarlo. Lo de este, se hace un cuestionamiento de algo irregular y se le pone el frente. Anteriormente duraban 2, 3, 4, 5 y duraron algunos 8 años, los 8 años haciéndose denuncias de irregularidades y de manejos totalmente contrario a la norma y no se hacía caso. O sea, esto es una respuesta y esto es saludable. El caso, por ejemplo, de la ministra de la Juventud, se creó un ruido alrededor de eso y la solución fue renunciarla. En salud Julio, pública por es que igual. hay mucha denuncia, pero no hay sometimiento. Entonces, ¿por qué los sometimientos solamente son al pasado? Félix, te reitero, hay destituciones que se han producido por situaciones de carácter administrativo que no tienen vocación penal. Ahora, los casos que se están conociendo, con lo preliminar que se conoce, a toda luz, tiene vocación penal y por eso un juez de la instrucción le ha impuesto medidas de aseguramiento. Lo que se produce con la ministra de Salud Pública es un escándalo inclusive fuera de la posición que estaba desempeñando en ese momento, lo que no le era imputable a una falta grave en el desempeño de sus funciones. Ahora, como la Procuraduría está apoderada de una investigación anterior a su posición en esta institución, pues optaron por separarla. En el caso de salud pública, se conoce de un procedimiento de compras para la jeringa. Se deja sin efecto, o sea, no se materializa el crimen de una sobrevaluación y se renuncia al funcionario. Eso es plausible porque se está previniendo. Ahora, si se determina de que se materializó un acto, debe procederse en consecuencia. Ahora, no podemos decir de que hay privilegio con lo que están, porque se están atacando a los anteriores que se están atacando, hay evidencias más que suficientes como para iniciar un proceso como en efecto se ha hecho. Julio, muchísimas gracias. De eso se trata. Es evidente que para conversar contigo no es suficiente un programa, porque siempre hay muchos temas, además también que tú lo tratas de una manera muy adecuada, que además también sabemos que le gusta a toda la audiencia. Por nuestra parte, muchísimas gracias por acompañarnos y tú sabes que esta es tu casa. Gracias, hermano Félix, siempre a la orden. A ustedes no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya con la parte final del programa. Wow. Si quieres tener un hogar para que tus hijos sean felices, lo puedes tener. El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del Gobierno Dominicano te dará amplias facilidades para que puedas adquirir tu primera vivienda con los recursos que tienes.
Infórmate y regístrate en www.familiafeliz.gov.do. Tener la vivienda que soñaste se puede. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Amigos televidentes, muchas gracias. Gracias por quedarse con nosotros durante toda una hora en este su programa. Para nosotros, para la producción de Al Filo, es más que un placer que nos acompañen. Será pues hasta la próxima en una nueva entrega de su programa Al Filo. Wow.